Suelo del mercado. Se lo vamos a preguntar a Eduardo Bicho, analista independiente, que ya nos acompaña. Eduardo, muy buenas. Muy buenas. Bueno, no sé cómo ves un poco la situación que estamos viendo ahora en los mercados financieros. Llevamos unos días relativamente buenos en bolsa, sobre todo en Wall Street, con subidas. Parece que hoy también la jornada va a ser alcista, pero sí que es cierto que entre las declaraciones que invitan un poco a, bueno, pues a la calma un poco entre tanta euforia que vemos, a la mínima que vemos al mercado subir, están las del presidente de JP Morgan, que dice que todavía no se ha visto el suelo. ¿Tú cómo lo ves, teniendo en cuenta cómo se está comportando el mercado en los últimos días? Bueno, sí que es cierto que coincido en que a medio y largo plazo quizá los mínimos que hemos visto todavía no son los definitivos, ya que todavía existen numerosos frentes abiertos, la inflación sigue siendo un problema el cual van a tener que atajar y esos mensajes agresivos por parte de los bancos centrales pues podrían mantenerse durante las próximas reuniones. Pero sí que es cierto que a corto plazo creo que el escenario había sido demasiado pesimista, había muchísimas coberturas en el mercado y esto puede dar lugar a que asistamos a un rebote en el corto plazo, como estamos observando, y además técnicamente, como podemos observar en el gráfico, si el IBEX 35, por ejemplo, fuese capaz de superar la zona de los 7.700 puntos con un cierre diario, podríamos asistir a un nuevo tramo alcista con un primer objetivo en la zona de 7.890 puntos, que es la zona por la que pasa la media de 60 sesiones, y posteriormente podríamos volver a pensar incluso en niveles de 8.200, 8.250 puntos. Esta estructura técnica que estamos observando en el IBEX 35 también es extrapolable a Estados Unidos. Vemos como el S&P 500 también dejaba divergencias alcistas en este último tramo bajista, tras alcanzar el importantísimo nivel de soporte de los 3.500 puntos, y en el caso del Dow Jones también hemos visto cómo ha realizado una formación conocida como doble suelo, tras realizar ambos toques en los 28.700 puntos y tras conseguir superar la zona de los 30.400, el nuevo objetivo de subida se sitúa en torno a los 32.500 puntos. Así que dicho esto, coincido desde el punto de vista de que creo que a medio y largo plazo no hemos visto los mínimos, pero creo que a corto plazo podemos ver una subida de cierta envergadura, sobre todo tras la superación de los niveles de resistencia que hemos comentado. Bueno, por otra parte, dejando un poco de lado lo que es más técnico en el mercado, te quería preguntar por el Banco Central Europeo. Este jueves ya tenemos reunión de nuevo del Consejo de Gobierno y quería pedirte un poco cuáles son las claves, en tu opinión, de esta reunión. Parece claro que el Banco Central Europeo va a subir los tipos con fuerza en 75 puntos básicos, pero no sé cuáles son las otras variables a las que tenemos que tener, bueno, pues a las que tenemos que prestar mucha atención en los mercados financieros sobre lo que pueda decir Christine Lagarde. ¿Cómo lo ves? Bueno, sin duda, como bien comentas, la subida ya está bastante descontada por el mercado, pero sí que es cierto que quizá ese mensaje posterior, esas expectativas, esa agresividad en cuanto a al discurso que muestre después de anunciar la decisión, creo que sin duda va a ser lo que el mercado va a estar mirando y lo que va a provocar que haya volatilidad tanto en los principales índices europeos como sobre todo en la paridad euro-dólar. Estamos viendo como el euro sigue mostrando bastante debilidad frente al billete verde y creo, como podemos observar además en el gráfico, que eso podría tener continuidad a medio plazo. No hay que descartar un rebote, ya que estamos viendo niveles de sobreventa bastante importantes y por lo tanto podríamos asistir a un rebote desde los niveles actuales, pero la tendencia es claramente bajista y cualquier rebote debe ser aprovechada para deshacer posiciones. Si a todo esto le añadimos pues, la situación complicada que estamos viendo con respecto a algunos países en concreto, como por ejemplo puede ser el caso de Italia, creo que todavía lo peor puede estar por llegar en la zona euro, así que muy atentos sobre todo al discurso posterior de Christine Lagarde, en la que vamos a ver un poco el endurecimiento de su mensaje, aunque ya sabemos que a pesar de que vamos a rebufo un poco de la Reserva Federal en cuanto a subida de tipos, hay que tener mucho cuidado porque una subida total por encima del 3% ahora mismo sería inviable en Europa a medio y largo plazo. Así que creo que bueno, será mucho más lenta, pero vamos a estar muy atentos a ese mensaje posterior a la decisión final.
Bueno, para la reunión de la Reserva Federal nos quedan todavía unos días más, pero en Estados Unidos esta semana desde luego que el dato clave va a ser el dato de PIB. Es la primera lectura, si no me equivoco, del tercer trimestre, el dato que vamos a conocer el próximo jueves y al final, bueno, pues también nos va a dar un poquito más de pistas sobre si Estados Unidos efectivamente está en una recesión. Lo que estoy viendo por aquí, por las estimaciones, es que se espera que sea un dato positivo, es decir, de crecimiento de en torno al 2,4%. Esto nos vendría a decir que no, que la economía de Estados Unidos no está en una recesión, Eduardo. Bueno, yo creo que a poca gente le queda ya la duda de si Estados Unidos está en una recesión. Yo creo que con los datos que estamos viendo, tanto con los indicadores adelantados como los datos que ya hemos ido conociendo y sobre todo, lo más importante, desde el momento en que la Reserva Federal ha dejado claro que el principal objetivo es atajar la inflación, eso sin duda va a repercutir negativamente en el PIB americano y por lo tanto habrá todavía gente que esté esperando a una confirmación mayor, pero todo apunta a que no hay ninguna duda de que Estados Unidos ha entrado en recesión, de que todavía el PIB va a sufrir más, en tanto en cuanto la tasa de desempleo siga en los niveles que está. Creo que el único objetivo que tiene la Reserva Federal es atajar la inflación y eso es incompatible con un buen dato de PIB. Así que ya sea en este dato, ya sea en el siguiente, creo que Estados Unidos ha decidido atajar la inflación y eso antes o después repercutirá negativamente en el crecimiento de Estados Unidos porque es así. Eduardo Bicho, analista independiente, como siempre, muchísimas gracias por darnos tu visión de los mercados y también por ayudarnos a entender un poquito más también cuáles van a ser las claves de la reunión del Banco Central Europeo de esta semana y también del dato de PIB que conoceremos también el mismo jueves, prácticamente a la misma hora. Se nos juntan las cosas. Eduardo, gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Seguimos a la espera en el Reino Unido de conocer el